como siempre la tiene el vivo. Luis Rusconi está precisamente trabajando en vivo con este doble crimen. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Melina, Guillermo? Muy buenas tardes. Estamos trabajando en la localidad de Citibel, el Partido de la Plata, justo en la intersección de las calles 490 y 137, que es el lugar donde quedó finalmente ubicada, incrustada contra un poste de cemento, la camioneta Kia de color negro que venía, en la que venían circulando Guillermo Luna, el cirujano plástico de 65 años, y Laura Fabre, su pareja de 41 años, anestesista y cosmetóloga. Estamos con Luis Olavarría, que es licenciado en criminalística. Estuvimos con él unos minutos recorriendo un poco la escena, bueno, escuchando detenidamente todos los datos que recién aportaba Mauro. ¿Se puede llegar a una conclusión de cómo fue la mecánica del hecho en este momento, licenciado? Buenas tardes. Yo creo que es muy apresurado a este momento, a esta altura. Recién están las primeras investigaciones, así que sería poco criterioso de parte mía decir cómo fueron las acciones. Así que tenemos que esperar de las investigaciones. Hipótesis puede haber muchas, pero creo que la evidencia forense es la que nos va a aportar, en principio, algunos datos certeros, como ADN en el volante. Muy bien lo que decía Mauro, decía probablemente quien conducía no era el médico, por la ubicación postural en el habitáculo. Así que bueno, yo creo que la parte pericial va a tomar fuerza a medida que pasen las horas, ¿no? Guillermo Melina. ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo anda? Soy Guillermo Favale. Hola, Guillermo, buenas tardes, un gusto. Hola, Melina. Hola. Es interesante, como siempre. Como análisis de escena es muy interesante por varias razones. La primera es que algunos vecinos aseguran que escucharon velocidad o que escucharon ruido de un vehículo, al menos un vehículo que venía fuerte. Lo segundo, si no conducía él, ¿en qué circunstancias pudo haber chocado? Porque en todo caso, si alguien conduce a una persona hasta la muerte, no tendría esa escena un formato de persecución, por lo que evidentemente todavía hay muchos cabos sueltos, ¿no? Sí, es verdad, pero yo pensaba es muy arriesgado decir qué es lo que pudo haber pasado, porque realmente, pero así charlando, digamos, bocetando la escena, yo podría pensar de que por la ubicación en algún momento el médico quizás quiso controlar al conductor, y esa medida de controlar hace que se pierda el control del vehículo, y bueno, y más si acelera, podría haber sido, digo yo, una de las tantas hipótesis, pero bueno, podría ser un motivo eso, y eso podría haber arrancado en disparos, ¿sí? E incluso 2 calibres, escuché que eran 9 mm 45. Sí. Así que nos está hablando de 2 armas y probablemente, o quizás con alta probabilidad, que sean 2 personas las que utilizan el arma, porque difícilmente un tirador va a utilizar 2 armas simultáneas, mano derecha y mano izquierda. Digo yo, ¿no? Es una apreciación nada más. ¿Qué es lo primero, bueno, Luis, de esa escena, de ese auto? ¿Qué es lo primero que hay que evaluar o lo que hay que determinar con claridad, y qué es lo que nunca se va a lograr saber en esta escena? No, claro, uno de los primeros puntos que hay que evaluar son las trayectorias balísticas intracorporales y los efectos que había en la camioneta. Que creo que había uno en el parabrisas del lado izquierdo y en la puerta delantera derecha. Sí. Así que esos son como para evaluar si los tiros son de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Todo indicaría, en principio, por lo que se escuchó, porque yo en mi carácter no he visto nada, sino algunas fotografías, que todo se desarrolla en el interior del automóvil, de la camioneta. Da esa impresión. Así que daría, en principio, que en algún momento la parte pericial, ahí es donde se va a ajustar las trayectorias balísticas dentro del automóvil, las trayectorias balísticas en los cuerpos, y bueno, y después, desde lo postural, bueno, podría ser la mancha de sangre, seguramente que debe haber habido bastante. Nos darán una información posterior Luis, del sangrado. Sí. Zeta lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauro. Tal vez ahora pueden ver más de cerca el escenario. Es importante analizar en este tipo de casos si hay signos de frenadas. A ver, un escenario que planteaban hoy los investigadores, ¿no? Que la víctima venga retenida, o las víctimas vengan retenidas en ese coche, y que en algún momento hayan ofrecido una resistencia, y que en ese contexto termina el auto chocando con los postes, para entender por qué ese derrotero con varios impactos contra postes de luz. ¿Es un escenario posible? Digo,
El cirujano ya no en la conducción del vehículo, dominado, pasado el asiento de atrás, retenido como rehén. Su mujer en el asiento del acompañante, un delincuente manejando, otro delincuente atrás, y que en una mínima resistencia haya desencadenado en una pequeña batalla dentro del coche con este resultado en doble crimen. Totalmente, claro. Es más, uno podría pensar en esta situación que bien está planteada, por ejemplo, que la ubicación de la lesión en la víctima femenina, la tendencia estaría a la izquierda, no sé dónde está ubicada la lesión, pero debería ser a la izquierda y no a la derecha por la ubicación dentro del... Lateral izquierdo del cuello, Luis, según el forense que trabajó anoche en el lugar. Claro, claro. Así que ¿qué puede indicar eso? ¿Que iba como acompañante y no como conductora, por ejemplo? Sí, por ejemplo, claro. Y que el tirador, y que el tirador incluso lo tenía, que el tirador atrás, pudo estar o en el izquierda, asiento del conductor detrás, a su o atrás. izquierda. Claro. Probablemente su trayectoria balística intracorporal sea de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. De atrás hacia adelante, de arriba... De izquierda, izquierda hacia derecha, abajo y de arriba hacia abajo. Que un tirador cruzado, que esté en el asiento de atrás, pero cruzado a ella, digamos, en diagonal a ella. Claro. Habría que ver las trayectorias. Claro. Y lo que está claro, no está claro la circunstancia, pero sí el posible o el factible motivo, teniendo en cuenta que en la camioneta se encontraron efectos personales que, de haber sido el robo el interés principal, hubieran desaparecido. Y si bien no se puede descartar ninguna hipótesis, se afianza la posibilidad de que es alguien conocido y que tenga algo para cobrarse, entre comillas, ¿no? Porque nunca nadie debe cobrarse algo bajo estas circunstancias. Claro, aquí tenemos tres cuestiones, una judicial, una policial investigativa y una pericial. Así que con todos estos elementos primarios uno tiene que armar este rompecabezas que bueno, que puede ser sencillo en alguna parte, la pericial puede estar resuelta y no así la investigativa. Pero bueno, esto es todo una cuestión de suerte también, Luis, por los indicios. Sí. Estos tres planos que usted menciona, ¿se van analizando de manera correlativa? Porque, por ejemplo, por un lado está toda la serie de pericias que se van a hacer allí en la escena, que parece la escena principal, ¿no?, de este doble crimen. Pero por otro lado, por ejemplo, está una serie de mensajes que ella habría enviado desde su cuenta de Twitter, a donde se supone se dirigía una mujer que tampoco está mencionada, pero a donde ella se refiere a esta otra mujer como un gato, y como que había algún tipo de conflicto, una serie de fotos también que aparecen de la pareja como, a mi juicio, remarcando que esa pareja está perfecta, está enamorada, están de novios. Hay como toda una serie de cuestiones que tienen que ver, me imagino, con el contexto social, por así decirlo, o socioemocional de este matrimonio o esta pareja. ¿Eso se va analizando casi en paralelo a la cuestión pericial? ¿Es en segundo plano? ¿Lo hace otra gente? ¿Cómo se reparte la investigación? Claro, la parte pericial nos va a llevar, cuando se tiene todo terminado, la recolección de evidencia ya ha sido efectuada. Luego vendría la interpretación y los resultados, y después seguramente la Fiscalía actuante va a combinar, a juntar qué elementos, primero para intentar desde lo pericial a realizar lo que se llama una secuencia fáctica de movimientos combinados. O sea, fácticamente pasó esto dentro de la camioneta. Ahora, ¿por qué pasó? ¿Cuándo Esas son cuestiones de la investigación. Pero entonces habría que nuestro rompecabezas, con todas las piezas, ir cerrando hasta completar nuestra investigación. Claro. Claro. Luis, pero lo pericial es importante. No, es clave. Por eso me parece importante no partir de un prejuicio. Por eso me parecía bien lo que decía la fiscal de decir, yo no puedo descartar nada. Incluso el robo no puede descartar en función de que si bien aparecieron 6.000 pesos, las tarjetas de crédito, una pulsera de oro,
estamos acostumbrados, hoy mismo en Olmos, en La Plata, después vamos a contar, ejecutaron a un policía de 7 tiros en una entradera. Y desde la lógica uno diría, 7 tiros es más que un asalto común, y sin embargo fue una entradera en la casa, él mató a un ladrón. Aquí podría también haberse dado, le pregunto, un escenario de un secuestro express donde le cruzan un coche, encierran a las víctimas, les quieren copar el auto para llevárselos y en ese contexto los matan y ya con las víctimas asesinadas porque ofrecen resistencia no les roban nada. ¿Es un escenario también posible? Totalmente, todo es posible dentro de lo probable y lo que uno va a tener que determinar es ir descartando los elementos que se van aportando. Pero yo no descartaría nada, está perfecto, es una hipótesis acertada, combinable, no hay que descartar, a mi criterio, nada. Esto no fue, no estamos en condiciones ni nadie de decir que esto no pasó. La investigación misma la va a ir descartando o afirmando. Teniendo en cuenta cómo termina la camioneta prácticamente incrustada sobre uno de esas columnas, uno puede inferir o deducir si la persona que manejaba el auto ya estaba herida, ya estaba muerta, si es un choque resultado de que se va perdiendo el control del auto o es un choque adrede para provocar un daño mayor. ¿Se pueden inferir este tipo de cosas según el estado en el que queda el vehículo? Sí, mirando el lugar, estamos acá recorriendo y veíamos que es como que se ha perdido el control de la situación. ¿Cuál fue el motivo? No podría decirlo, pero como que se pierde el control, ahí debe haber un rebote o algún movimiento. Creo que ha habido velocidad, importante velocidad. El motivo, uno podría desconocer cuál es por qué tanta velocidad. Por como si está huyendo, no se podría saber, por lo menos en este momento. Pero los indicios nos están marcando, si uno ve los 2 postes rotos, que se ven perfectamente, se ve mucha velocidad, hay huellas, sí, las huellas marcadas. ¿Dónde estaba la camioneta, Luis? Ahí nos puede marcar a los 2, Luis, les pedimos. Sí, lo vemos ahora. A ver, la camioneta estaba... Hacemos el recorrido hasta el poste, Mauro. Los que acabamos de ver sobre la calle 490 son los primeros que fueron volteados. Es muy llamativo porque la camioneta al llegar a la esquina, fíjense, dobla a la derecha, hace una curva muy cerrada, es una calle muy angosta, una calle de tierra, donde es muy difícil mantener el control del vehículo, y finalmente termina incrustada, fíjense, aquí, es donde le señalaba hace instantes Luis. Pero hay algo llamativo, muy llamativo, es la posición en la que termina la camioneta, porque la camioneta, fíjense, venía en este sentido, hacia donde estoy yo, en esta dirección, pero terminó ubicada de esta manera, si me permite Luis, de esta manera, así, incrustada en este sentido. No sé si se llega a entender, pero es muy extraño. Pudo haber coleado, por ejemplo, en la calle de tierra. Pudo haber tirado fíjense, en un... acá Luis nos marcan, fíjense que hay algunas huellas. Hay que ver también, porque estuvieron trabajando más temprano, los peritos, la policía, removieron el vehículo del lugar, se cargó en una grúa. Hay que ver cuáles de estas huellas tienen que ver con el hecho, cuáles se produjeron después, pero fíjense, hay algunas marcas que ustedes van a poder ver sobre las calles de tierra, ¿no? Claro, las fotografías del lugar nos van a permitir descartar estas. Si cuando llegan y comparamos las fotografías de ahora y la fotografía que estaba cuando llegan los peritos, esta huella, obviamente si está, se ajusta a la mecánica. Si no está, es producida justamente la remoción del vehículo. Así que bueno, eso nos va a permitir ir aproximándonos a los buenos resultados. Sea cual fuere la escena, la pudo haber desatado el hecho de saber que se conducían a un lugar más bien desolado, porque si bien hay algunas construcciones, está claro que tiene esa característica de los barrios cuando empiezan a volverse semi-rurales en las afueras de las grandes ciudades en la provincia de Buenos Aires, donde ya la iluminación empieza a ser escasa, donde las calles son de tierra y donde da la impresión que en algún momento termina, ¿no? Para tomar contacto con el campo. Y es probable que... Iluminación. Muy poca iluminación, muy poca. Estoy viendo. Incluso en el lugar hay una luminaria, pero que creo que está roto su lámpara. El foco. Digo, por ahí se pudo haber rompió con sido el la infarto. reacción de quien sabe que se conduce a una muerte segura, ¿no? Sí, es complicado, la verdad que es bastante complicado y asombra todo este mecanismo del movimiento del vehículo,
pero que hay velocidad puesta en juego, sin lugar a dudas que es así. Luis Olavarría, ¿no? ¿Le dice algo la posición en la que, según muestra la fotografía, aparece el cuerpo del hombre en ese último habitáculo que tiene el auto? Casi es el baúl, digamos, del auto. ¿O las piernas en el baúl y el torso en el asiento trasero? Me da la idea que eso es un motivo de control y por un lado, y por otro lado me estaría dando como que, digamos, la certeza que eso lo dará el ADN en algún momento, que obviamente, como decían ustedes, que no estaba conduciendo, obviamente, así que alguien estaba conduciendo, ajeno al matrimonio. Claro, y que ella no pudo haber sido la que estaba conduciendo por el recorrido del disparo, ¿no? Porque lo recibe del lado izquierdo. Claro, exactamente. Ella no podría estar porque si no lo tendría del lado derecho. Son todas hipótesis que hay que ir trabajándolo con resultados en la mano. Si estudiemos las trayectorias, la posición final de los cadáveres, los resultados del material levantado en el lugar, más muestras genéticas seguramente o huellas digitales. Bueno, habría que ver qué es lo que se levantó. Pero muy probablemente una fuerza pericial nos va a dar los hisopados que se hacen tanto en la palanca de cambio, si conducían, como también en el volante. Así que eso es muy fuerte, que podría no haber del doctor Luna, claro, y sí del que conducía. O deberíamos encontrar de Luna quizás, o combinado más de uno. Eso nos da un fuerte elemento como para determinar que quién conducía, o tal vez hay huellas digitales, habría que ver el soporte. Les vamos a pedir a los dos que se queden allí porque es muy valioso el aporte que nos hacen con lo que pueden mostrar con la cámara y también el análisis que nos puede